buenas tardes a todos. En nombre del Consejo de Desarrollo Hispano les damos la bienvenida a todas y a todos los participantes a esta charla de hoy, COVID-19, vacunación infantil, la tercera dosis y las nuevas variantes, que hace parte de una serie de charlas informativas organizadas por el Consejo de Desarrollo Hispano, CDH, HDC, y la de hoy específicamente con la participación del Dr. Jorge Filmus del Latin American COVID Task Force, a quien le damos las gracias por haber aceptado nuestra invitación. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer el reconocimiento del territorio. Quisiéramos comenzar con el reconocimiento de que la tierra en la que hoy nos reunimos es el territorio tradicional de los pueblos originarios Huron-Wendat y Petun, los Seneca y más recientemente los Mississaugas del río Credit. El territorio fue objeto del acuerdo Dish with One Spoon de Wampum Belt, un acuerdo entre la Confederación Iroquesa y los Ojibwe y las naciones aliadas para compartir pacíficamente y cuidar los recursos alrededor de los Grandes Lagos. Hoy el lugar de encuentro de Toronto sigue siendo el hogar de muchos pueblos indígenas de toda Turtle Island. Estamos agradecidos entonces de tener la oportunidad de trabajar en la comunidad en este territorio. Le damos entonces la bienvenida a todas y a todos los participantes de hoy. Una vez más, también con nosotros tenemos a un invitado especial, el doctor Jorge Filmus. Él es un científico e investigador con un doctorado en bioquímica especializado en el área biomédica, quien es nativo de Argentina. El doctor Jorge Filmus hizo sus estudios universitarios en bioquímica, su especialización en bioquímica clínica y postdoctorado también en bioquímica en la Universidad de Buenos Aires. Sus credenciales incluyen también haber sido el becario de postdoctorado en el Instituto de Cáncer de Toronto, haber trabajado como investigador científico en los laboratorios Conard en Willowdale, Ontario, y de haber sido primero profesor asistente y luego profesor asociado del Departamento de Biofísica Médica de la Universidad de Toronto. Él es actualmente profesor del Departamento de Biofísica de la Universidad de Toronto, investigador científico senior del Departamento de Ciencias Biológicas del Instituto de Investigación del Hospital Sunnybrook, además de ser parte del Latin American COVID Task Force y quien se ha tomado la tarea de abogar por la vacuna contra el COVID-19. Y quien estará hoy entrevistando al doctor Jorge Filmus es la periodista Sandra Farías. Sandra Farías es licenciada en Comunicación Social en Argentina, con una maestría en Comunicación Social y Periodismo y egresada de Periodismo en el Sheridan College en Ontario, Canadá. Ha trabajado en periodismo desde hace más de 30 años en medios de comunicación de Chile, Argentina y Canadá, con especialidad en radio. En Canadá ha sido reportera para Canadian Press, Radio Canadá Internacional, Toronto Sun y conductora del noticiero de Radio Voces Latinas, CHHA 1610, por más de 10 años hasta el 2019. Actualmente Sandra es editora del Boletín Línea 1 del Consejo de Desarrollo Hispano y productora del podcast semanal La Cantina de Toronto. Adelante. Muchas gracias, Lida, por estas introducciones y bienvenidos, por supuesto, a todos los presentes, y también le queremos agradecer especialmente al Latin American Task Force y al doctor Jorge Filmus por darnos esta oportunidad de poder conversar con él en un momento, yo creo, muy importante y crítico en el cual estamos atravesando, ¿no?, ante la llegada de una nueva variante. Yo quisiera preguntarle al doctor Filmus, en primer lugar, un poco repasar lo que ha sido este último año de pandemia, una pandemia que comenzó hace ya casi 2 años, hace 1 año que han comenzado las vacunas, es decir, recuerdo yo hace exactamente 12 meses atrás se comenzaban a colocar las primeras vacunas contra el COVID-19, y hemos aprendido mucho en este año. Le quería pedir al doctor Filmus que nos hiciera un poco un repaso de todo lo que hemos aprendido en este año respecto de la enfermedad COVID-19, pero también respecto de las vacunas, incluida la más nueva de todas, la vacuna que protege a los menores entre 5 y 11 años. Bueno, gracias. Quiero agradecer al Consejo de Desarrollo Hispano por darme esta oportunidad y por hacer un esfuerzo para llegar a la comunidad
información adecuada. Sabemos muy bien de que lamentablemente circula, sobre todo en los medios sociales, mucha información falsa, mucha información de gente que no tiene la experiencia o los estudios requeridos como para opinar con fundamento, y lamentablemente eso lleva mucha confusión a la gente, y creo que tareas como esta que está haciendo el Consejo de Desarrollo Hispano son muy importantes para poder proteger a nuestra comunidad de lo que es una pandemia que sabemos que ya ha matado mucha gente, ¿no? Con respecto a tu pregunta, Sandra, creo que ya llevamos bastante tiempo, con más de 2 años, con esta pandemia. Mucha gente a esta altura debe estar bastante cansada, todos estamos cansados, pero lamentablemente el virus no es muy atento a nuestros deseos o a nuestras expectativas, y tiene su vida propia, que no es fácil de controlar. Gracias al desarrollo tecnológico de los últimos años, pudimos enfrentar este nuevo virus con una vacuna que estuvo lista solo 1 año después de que se identificó la existencia de este virus. Esto es algo inédito en la historia de la humanidad. Hasta ahora se tardaba años en desarrollar vacunas contra distintos microorganismos que causan enfermedad en el ser humano, y tuvimos, si se puede decir, suerte dentro de la desgracia siendo que aparece una nueva enfermedad contra la cual ningún ser humano tenía defensas inmunológicas, porque este virus nunca había estado presente antes entre nosotros, y bueno, empezamos en una situación totalmente vulnerable, y gracias a la vacuna hemos podido frenar el avance del virus. Pero lamentablemente el virus también tiene sus mañas, como diríamos en español, y se las rebusca como para seguir dando vueltas, y lamentablemente cuando pensábamos que ya estábamos saliendo de todo, ahora nos encontramos con esta nueva variante Omicron, que genera nueva preocupación, y que evidentemente va a requerir que sigamos teniendo paciencia y que sigamos escuchando los consejos que nos dan las autoridades sanitarias de Canadá para que finalmente podamos vencer al virus. Yo pienso que eventualmente, yo sé que hay mucho desánimo, mucha gente, pero el avance tecnológico es muy grande, hay muchísimos investigadores trabajando, y vamos a salir de esta, pero va a haber que tener paciencia y va a haber que ser disciplinados. De lo contrario, nos vamos a exponer a un riesgo que es evitable. Se puede evitar no contagiarse, y en todo caso, si no se contagia, se puede evitar enfermedad grave, que es lo que se logra con esta vacuna. O sea, las vacunas no son 100% protectivas, y menos aún con respecto a esta Omicron, no son 100% protectivas del contagio, pero son muy efectivas. Incluso con respecto a esta nueva variante, son efectivas para reducir las posibilidades de enfermedad grave y de muerte. Así que a pesar de que ahora vemos que los casos aumentan y eso puede de vuelta causar un cierto desánimo, tengamos en cuenta de que estar vacunados nos protege de enfermedad grave o de muerte. Ahora, doctor Filmus, el caso de las vacunas que existen actualmente para los niños, esto está todavía empezando la vacunación a los menores entre 5 y 11 años. Hay muchas consultas, muchas preguntas respecto de la seguridad de estas vacunas, por supuesto, para los padres. Indudablemente a los adultos, a algunos les costó ponerse la vacuna por estas mismas inseguridades. ¿Qué tranquilidad pueden tener estas familias que hoy aún tienen dudas y se hacen preguntas respecto de si vacunar o no a sus chicos? No, así es obvio, todos queremos proteger a nuestros niños, es lo más preciado que tenemos. Yo tengo hijos, tengo nietos también, así que protegerlos es nuestra prioridad número 1. Y entonces es entendible que gente que de repente se vacunaron ellos mismos, o sea que saben que la vacuna no produce daños, no les produjo ningún daño serio. Sin embargo, cuando se trata de sus hijos, hay gente que tiene dudas, y
Es algo razonable, y por eso es importante aclarar esas dudas. Y las dudas en realidad a esta altura del partido tendrían que empezar a decrecer, porque ya en el mundo hay millones de chicos vacunados, millones. Solo en Estados Unidos, por ejemplo, hay más de 6 millones de chicos vacunados. En Canadá, por ejemplo, en la provincia de Ontario, el 33% de los chicos de 5 a 11 años han sido vacunados. Estamos hablando de cientos de miles de chicos. No hay un solo caso de muerte causada por la vacuna en el caso de los chicos. En Estados Unidos solamente han muerto 700 chicos como resultado del COVID. 700 chicos. Y muchos de ellos no tenían ningún otro, por lo menos diagnosticado, ninguna otra comorbilidad. Es decir, no eran chicos que uno podía pensar que hubiesen tenido problemas frente a una infección. Y sin embargo fallecieron. Es decir, que entre el COVID y la vacuna realmente no hay mucho que pensar. Ahora, había una de las dudas que se planteaban respecto de los efectos secundarios de estas vacunas, y en una población joven, por ejemplo, se estudió el caso de la miocarditis. Este fue uno de los, si se quiere, dudas o preguntas que las familias se hacían. ¿Tiene algún impacto realmente sobre el tejido cardíaco? ¿Puede causar una miocarditis la colocación de la vacuna? Bueno, ahora podemos responder esa. Primero, al empezar, uno siempre especula, pero no tiene la certeza. Sin embargo, ahora, con millones de chicos vacunados, ya sabemos que no se ha producido. La miocarditis se produjo más en el grupo de 16 a 25 años, y es algo muy raro para empezar, 1 en 100.000. Y entre de 12 a 15 años la frecuencia es aún menor de eso. Por eso se especulaba de que iba a ser aún menor para los niños más pequeños, y efectivamente fue así. Es decir, que ha habido casi ningún caso de miocarditis en niños, y en todo caso las miocarditis que ocurrieron en jóvenes de 16 a 25 años fueron tratables, nadie falleció como consecuencia de eso, así que en definitiva, si bien, digamos, inicialmente alguna gente se preocupó, la realidad es que entre 5 y 11 años no se han observado casos serios que hagan peligrar o que le hagan a uno pensar 2 veces por qué vacunar a los chicos. Con respecto a la tercera dosis, doctor Filmus, hay también inquietud para entender por qué la necesidad de esta tercera dosis. Es decir, si yo ya me he puesto las 2 dosis que de hecho requiere la autoridad sanitaria para poder viajar, para poder atender a espectáculos o para poder estar en reuniones sociales, ¿por qué tengo que ponerme una tercera dosis? Bueno, obviamente este es un virus nuevo, las vacunas eran nuevas. Cuando se empezó la vacunación, una de las preguntas que la única forma de responderlas era dejar que el tiempo transcurra. La pregunta era, que yo me acuerdo que en su momento me lo preguntaban en muchas de las entrevistas que tuve y todo, es ¿cuánto tiempo nos va a proteger? ¿Por cuánto tiempo nos va a proteger la vacuna? Y si miramos a otras vacunas que nosotros nos damos, por ejemplo, la de la gripe, o la del sarampión. Por ejemplo, la vacuna del sarampión es una vacuna que protege para toda la vida prácticamente. Sin embargo, la vacuna contra la gripe, algunos en Latinoamérica le dicen la gripa, protege por 1 año nada más. Todos los años, por ejemplo, yo en Sunnybrook, todos los años, como hay pacientes acá, entonces el hospital quiere que estemos protegidos, todos los años nos tenemos que dar un refuerzo de la vacuna. ¿Por qué? Bueno, porque el virus de la gripe cambia constantemente. Y como cambia, hay que probar con una vacuna que sea específica para el nuevo virus que aparece en el año en que nos vacunamos. Y bueno, resultó ser de que este virus, el de COVID, es un virus que cambia por un lado, y por otro lado, la vacunación que genera anticuerpos, que son los que nos protegen, es la primera barrera de defensa de nuestro organismo. Cuando el virus nos invade, la primera defensa, la herramienta que tenemos como resultado de la vacunación es que estos anticuerpos bloquean la entrada del virus a nuestras células, sobre todo en la nariz y la boca, que es un virus respiratorio, es por donde entra.
pasa? Con el tiempo la cantidad de anticuerpos circulantes va disminuyendo. Y los estudios han mostrado que después de 6 meses empieza a disminuir y ya empieza a no ser suficiente como para impedir el contagio. Eso no quiere decir que no tengamos ninguna defensa, porque los anticuerpos es solo una parte de nuestro sistema inmunitario. Además de los anticuerpos, existe lo que se llama inmunidad celular, que es una inmunidad que actúa como segunda defensa. Cuando los anticuerpos fallan y los virus entran a nuestras células, tenemos lo que se llaman las células T, y estas células T atacan a las células que han sido infectadas con el virus y las matan. Y al matar a las células, los virus que están dentro de las células también mueren. Entonces las células T son como nuestra segunda barrera de defensa. Esa segunda barrera sigue vigente con la vacunación, pero no es suficiente como para parar la entrada del virus a las células, porque de eso se ocupan los anticuerpos. Y al bajar la cantidad de anticuerpos debajo del número crítico, sobre todo en las vías respiratorias, entonces nos hace vulnerable al contagio. Y ese contagio hace de que, bueno, nosotros, si tenemos la segunda línea de defensa intacta, por ahí tenemos algún síntoma ligero, pero no vamos a tener enfermedad grave. Pero podemos transmitir el virus a otra persona, que por ahí esa persona, digamos, tiene problemas inmunológicos, no responde bien a la vacuna por sus problemas, otros problemas, digamos, de su sistema inmune, y esa persona sí puede ser sensible, y su segunda línea de defensa también puede ser deficitaria, y esa persona puede sucumbir con enfermedad grave o muerte. Por lo tanto, es muy importante, y por eso se ha decidido, cuando se verificó que después de 6 meses empezaba a haber más gente infectada, se decidió de que había que dar esta tercera dosis, que aumenta 20 veces el número de anticuerpos que tenemos. O sea que genera un gran aumento que nos permite seguir protegidos, incluso de contagio en la mayoría de los casos. Ahora, en el caso de la variante Omicron, y la ciencia entiendo que está en este momento estudiando precisamente la validez y la duración de la vacuna para que esas células T puedan reconocer a la variante. ¿Qué habría que hacer además, digamos, en caso de que las vacunas no sean lo suficientemente efectivas para detener al virus? Bueno, el gobierno ya está empezando a actuar en ese sentido. Incluso creo que está un poco lento en la reacción, pero hay que un poco, aunque nos duela, volver un poco a la protección tradicional, que es el uso de la máscara bien ajustada, bien usada, el distanciamiento social, no participar en reuniones muy grandes, sobre todo si uno no tiene máscara o si no puede mantener la distancia social. Es decir, las medidas tradicionales que fueron las que utilizamos al principio de todo cuando todavía no había vacuna. Es decir, lamentablemente vamos a tener que volver a usar eso, pero de todos modos, por lo menos las investigaciones iniciales, los resultados iniciales han mostrado que las personas que tienen 3 dosis de vacuna están protegidas en un 75% en el caso, por ejemplo, de la Pfizer. Es decir, que es una protección bastante importante. No es tan alta como la que teníamos contra las otras variantes, porque las vacunas fueron hechas contra las otras variantes y no contra esta nueva, pero 75% no es despreciable, y también la protección posiblemente sea más alta, aunque todavía no se conoce, para enfermedad grave o muerte. Hasta ahora, por ejemplo, en Inglaterra ha habido miles y miles, creo que ya se calcula que Omicron prácticamente ha desplazado a las otras variantes. En Inglaterra están teniendo como 70.000 casos por día casi, y hasta ahora hubo una sola persona que falleció con Omicron. Es decir, que efectivamente todavía las defensas que tenemos como resultado de las vacunaciones anteriores es efectiva para lo que más importa, que es enfermedad grave y muerte. Es decir, entonces, que la prioridad sería vacunarse con la tercera dosis lo antes posible, a medida que se vaya autorizando eso para los distintos grupos de edades, y hacerlo 168 días después, ¿no? Ese creo que es el plazo que hay que esperar, ¿verdad? Así es, así es. No sé si existe suficiente cantidad de vacunas y capacidad de vacunación por el gobierno decide adelantar esto. Es posible, pero
Se sabe que hasta por lo menos 6 meses los niveles de anticuerpos son bastante altos, pero están declinando y 6 meses es como digamos, es un fenómeno continuo, pero se estimó 6 meses como una medida prudente para volver a levantar las defensas que están empezando a caer. Ahora, doctor Filmus, ¿cuál es el escenario que el gobierno en este momento analiza? Están estos datos muy frescos sobre la mesa, indudablemente ha habido, hoy por ejemplo ya se ha confirmado el cierre de visitantes para los hogares de cuidado a largo plazo, y todos los días estamos conociendo de nuevas restricciones. ¿Qué ocurre? Usted decía que el gobierno podría haber actuado un poco más rápido. ¿Qué consejo, qué recomienda a la población en cuanto en este momento a fiestas de fin de año? ¿Qué se recomienda, por ejemplo, con respecto a salidas a comer a un restaurante, a ir al cine, a todas esas actividades, a ir al gimnasio que la gente realiza habitualmente? Bueno, lamentablemente va a haber que volver a tener los cuidados que un poco habíamos dejado de lado, porque con la vacunación estábamos muy bien protegidos contra las variantes anteriores. Entonces, creo que si bien no se habla de cancelar Navidad como ocurrió el año pasado, o el anteaño en realidad, lo que se recomienda es ser prudente. Ser prudente significa de que, bueno, en lugar de tener 20 personas comiendo alrededor de la mesa, que eso incrementa la posibilidad de que haya alguna que traiga el virus, bueno, hacerlo con la gente más cercana. Lo mismo para restaurantes, en lugar de ir con grupos grandes y con grupos más pequeños, con gente que uno sabe que está vacunada, con gente que sabe que se ha protegido. Y ir a restaurantes que no estén muy llenos, en donde haya una distancia prudente entre una mesa y otra, por ejemplo. Es decir, todo lo que podamos hacer para evitar la transmisión, que es, como sabemos todos, es una transmisión a través de estos aerosoles que se emanan de nuestra boca y de nuestra nariz cuando hablamos, cuando gritamos, cuando estornudamos, y que eso son aerosoles que se trasladan, digamos, en el espacio y que pueden afectar a una gente que está en la mesa de al lado, por ejemplo. Entonces, mantener la distancia, mantener la máscara cuando no estamos comiendo o bebiendo, son requerimientos muy importantes en estos momentos. Todos, estoy seguro que muy pronto vamos a tener vacunas específicas contra esta variante. Es más, ya se habla en muchos de los ámbitos científicos, se está tratando de diseñar lo que sería una vacuna universal contra el COVID que pudiera abarcar a todas las variantes posibles. Pero eso va a llevar su tiempo. Lo más rápido que seguramente va a ocurrir es que las empresas que ya desarrollaron vacunas contra las variantes anteriores van a desarrollar una vacuna posiblemente específica contra esta variante, la Omicron, con la que seguramente nos tendremos que dar una cuarta dosis cuando esté accesible y cuando nos llegue el turno, por supuesto, porque no es una cosa de un día para otro vacunar a millones de personas. ¿Y qué pasa con los antivirales o con los tratamientos en cuanto a medicación? Ese es otro avance importante. Hoy anunció Pfizer, por ejemplo, de que la pastilla anti-COVID que ellos acaban de producir y que ha sido aprobada ya en Estados Unidos y en Canadá, esta pastilla es muy efectiva, un 80% efectiva, con enfermos en los estadios iniciales de la enfermedad. Si esas personas toman esta pastilla, no van a llegar, más del 80% de los que toman esa pastilla los va a proteger de enfermedad grave o seria. Ese es otro avance importante con el cual contamos ahora que no lo teníamos antes. Pero eso todavía acá no se aprueba, está en trámite, en estudio en este momento. Sí, pero ya es cuestión, yo calculo que va a ser una cuestión de pocos días o semanas, digamos, para que lo aprueben. ¿Usted es optimista entonces en cuanto a que vamos a lograr terminar con esta pandemia de aquí a los próximos meses? Sí, bueno, es difícil, establecer un tiempo es muy difícil, porque ya vimos que el virus se las ingenia para, evoluciona en formas a veces difíciles de predecir. Pero
sin dar un tiempo preciso, soy optimista en general de que efectivamente vamos a ser capaces de controlar la pandemia y por ahí se convierte como una gripe, es decir, una enfermedad que sí, que está, que digamos, que circula, pero que no nos pone en peligro la vida. O si pone en peligro la vida es de muy poca gente, como ocurre actualmente con la gripe. Ahora, el hecho de que haya población todavía que no se ha vacunado y población que ha decidido además no vacunarse, pese a todas las recomendaciones y a esta información ya probada y científica, ¿esto se va a transformar en endémico por el hecho de que hay población no vacunada? Bueno, el hecho de que haya población no vacunada ciertamente no ayuda a frenar la circulación del virus, porque si bien es un porcentaje pequeño, en números absolutos, o sea, en Canadá ya el 80% casi el 80% de la población está vacunada con dos dosis. O sea que los que quedan son una minoría, pero en números absolutos estamos hablando de millones de personas en Canadá y de cientos de miles en el caso de Ontario. Es decir que es un problema y tal vez la aparición de esta variante espero que haga reflexionar, sobre todo a los que por algún motivo, tal vez están todavía dudando. Como escuché el otro día a un médico en Estados Unidos decir lo siguiente, ¿no? Si uno no está vacunado, esta variante, la Omicron, lo va a buscar y lo va a encontrar, no se va a salvar. Esa es la verdad, y conozco personalmente gente que no quería vacunarse, que no quería saber de nada de esto, y que dijo, no, a mí no me va a tocar, o yo sé cómo defenderme, o estoy tomando ivermectin, o estoy tomando vitamina C, a mí no me va a pasar, y que les agarró el virus, y a algunos de ellos los agarró muy mal. Algunos incluso de los líderes de los movimientos antivacunas. O sea, hay uno en Estados Unidos que tenía toda una cadena de una iglesia evangélica que tenía toda una cantidad de radios y de medios con los cuales difundían mensajes antivacunas, acaba de fallecer como consecuencia del COVID. Es decir, gente que jugó un papel muy importante en mandar información equivocada y convenció a mucha gente, ellos mismos están muriendo como consecuencia del COVID. O sea que con este virus no sirve, digamos, tratar de hacerse el tonto o tratar de ignorar un peligro que es real, que ha matado a mucha gente, y de vuelta, si uno no está vacunado, este virus lo va a encontrar y lo va a agarrar. Tenemos una pregunta respecto de las fobias a las agujas, que es una de las razones, y tal vez esto se dé también en jóvenes y en niños, ¿no? ¿Qué recomendaciones podría dar a aquellos que tienen esta fobia y cómo tienen que trabajar los padres con los hijos que tienen estas fobias? Sí, no, ese es un tema para los chicos sobre todo importante, pero por ejemplo, la verdad que en ese sentido la ciudad de Toronto, por ejemplo, y el gobierno de Ontario han tomado algunas medidas adicionales que están siendo de mucha ayuda para ayudar a los chicos. Por ejemplo, durante el fin de semana pasada hubo en el centro de Toronto, en el centro de convenciones, se organizó una gran vacunación, y habían traído payasos, muñecos, les daban chocolates a los chicos, en fin, creaban todo un ambiente en donde los chicos se sentían muy a gusto y que, bueno, un poco ayudaba a aflojar esa tensión o esa aprensión, a veces ir con la familia, con los hermanos que ya se vacunaron, en fin, cada padre o madre sabe qué cosas pueden ayudar a sus propios hijos a relajarse y a distraerse y a pensar en otra cosa en el momento que los están vacunando, por ejemplo. ¿Y habría esperanza de que alguna vez la vacuna fuera oral para esta enfermedad? Existe la posibilidad y puede ser que en un futuro sea así. También se están probando en estos momentos a ensayos clínicos ya con aerosoles que se ponen en la nariz y que protegen el acceso del virus, que es por donde entra. Hay ensayos clínicos, pero bueno, va a llevar su tiempo hasta que esto se apruebe, como sabemos precisamente porque queremos que las vacunas sean seguras, no se aprueban de un día para otro. Hay que hacer los ensayos clínicos, esos tardan meses,
hay que verificar los resultados, estudiar los efectos secundarios, estudiar la eficacia, y solo en ese momento, cuando las autoridades sanitarias aprueban la vacuna. Por eso, cuando se aprueban, es porque realmente funcionan y son seguras. Si no, no las aprobaría. Pero eso lleva tiempo, lamentablemente, pero yo confío que en el futuro va a haber vacunas con aerosol, posiblemente, y tal vez vacunas digeribles. Eso es un poco más complejo, pero no sé, sé que hay gente que en este momento lo está estudiando, definitivamente. Otra pregunta que surge también a veces es respecto de la diferencia que hay entre la vacuna de los adultos y la vacuna de los chicos. ¿Es la misma vacuna con menos dosis? ¿Cuál es la diferencia? Exactamente, la vacuna de 5 a 11 años es la misma vacuna que nos dimos todos, pero es 1/3 de la dosis. Esa es la diferencia. Bueno, tiene sentido, porque siendo los chicos más pequeños, no necesitan el sistema inmune de ellos es más pequeño y no necesitan tanto estímulo como necesitamos los más grandes, que tenemos un sistema inmune con muchas más células que necesitan una estimulación mayor. Además que también los chicos tienen un sistema inmune muy fuerte. O sea, y no por nada es que, y esta es otra cosa que los padres tienen que tener en cuenta, todos, porque para estar en la escuela hoy en día, los chicos para estar en la escuela tienen que estar vacunados, con las vacunas que se les dan desde muy temprano. No solo apenas nacen, sino hay muchas que se dan en distintos grados en las escuelas primarias, y si no se dan esas vacunas, es muy difícil que los chicos puedan permanecer en el colegio. Por ejemplo, la vacuna contra el sarampión. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, y gracias a las vacunas está bastante controlada. Y en general la gente, yo no conozco mucha gente que no ha querido vacunar a sus hijos en contra del sarampión. O sea, y bueno, o sea, si aceptamos que nuestros hijos los vacunen contra otras cosas, ¿por qué no contra esta enfermedad que es tan seria? Y que en realidad ha matado más chicos que lo que mata el sarampión en estos momentos anualmente en Estados Unidos y Canadá, por ejemplo. Usted mencionaba 700 casos en Estados Unidos de fallecimiento. ¿Ha habido alguno acá en Canadá? ¿Ha habido jóvenes? Ha habido, alguien me mencionó que ha habido más de 50 chicos que han fallecido en Canadá. No Ahora, tengo la información. No he leído la información. Tanta información que no se conoce, ¿no? Y esto a lo mejor tiene que ver con la manera de comunicar lo que ha pasado. Recientemente se conocía un documental, por ejemplo, La Primera Ola, que se hizo en un hospital en Estados Unidos sobre las primeras imágenes que se vieron dentro de un hospital con la pandemia. Esto indudablemente, más allá de la crudeza y de lo difícil, de lo que puede hacer para procesar tanto dolor, ¿no hubiera sido necesario comunicar la pandemia de forma distinta, mostrar más de frente lo que estaba pasando en los hospitales y poder tener testimonios más cercanos que a uno realmente lo hicieran reflexionar sobre la gravedad de COVID-19? Bueno, la forma en que se ha comunicado esto ha variado de acuerdo con los medios. Yo me acuerdo, viendo el noticiero todos los días, por ejemplo, y me acuerdo de haber visto en los noticieros imágenes en Nueva York, por ejemplo, o en Italia, en el norte de Italia, donde fueron los primeros lugares en donde los hospitales fueron desbordados. Me acuerdo las imágenes que mostraban los noticieros de los camiones que tenían esos camiones refrigerados para poner los cuerpos de la gente fallecida, porque las morgues de los hospitales estaban totalmente desbordadas. Me acuerdo yo mismo de haberme impresionado de ver estos camiones ahí esperando a los cuerpos de la gente que falleció. Eso era bastante impresionante. Lamentablemente, no todos los medios fueron lo suficientemente, urgentes en cuanto a la comunicación, y algunos incluso, sobre todo los que simpatizan por ahí políticamente con la gente que no quiere vacunarse, y que muchos de ellos trataron de minimizar al principio, sobre todo, la gravedad de la situación. Bueno, yo creo que a esta altura del partido es imposible minimizar lo que está pasando, ¿no? Y las consecuencias y la gente que ha fallecido. Es decir, que minimizar la situación a esta altura del partido, ya incluso la gente que al principio decía, bueno, esto, yo creo que ahora ya creo que hay suficiente información y todos conocemos a alguien que o se enfermó gravemente o que ha fallecido lamentablemente como consecuencia de esta enfermedad. Así que esto ya
ya pasó de ser una especulación o un alarmismo, sabemos que es realidad. Bueno, hay otras preguntas que me gustaría que Lida comenzara ya está la gente preguntando, doctor Filmus, le vamos a dar paso a Lida para que continúe con esas preguntas entonces. Muy bien, gracias Sandra. Sí, ¿puede una tercera vacuna o dosis de refuerzo de esas mismas vacunas originales marcar la diferencia o será que la nueva variante Omicron ya ha burlado la protección que nos pueden dar, doctor Filmus? No, bueno, como decía antes, la tercera dosis nos va a ayudar a defendernos contra Omicron también. Eso ya se sabe que es así. Lo que pasa es que no es una protección perfecta, porque la vacuna fue generada contra otras variantes. Pero tener un mayor número, los anticuerpos que tenemos no son perfectos para enfrentar a esta variante, pero la imperfección se compensada con la cantidad de anticuerpos. Entonces, si tenemos una cantidad de anticuerpos muy alta, aunque esos anticuerpos no sean perfectos, nos van a ayudar a combatir mejor la enfermedad que si tenemos una cantidad reducida de anticuerpos que a la vez no son perfectos. Entonces, compensamos un poco con digamos así, la debilidad de estos anticuerpos con la cantidad. Al tener muchos, nos termina protegiendo más de lo que nos genera la doble dosis solamente. Y por eso es que en todos lados, la primera experiencia se hizo en Israel, que fueron los primeros países que vacunó, y fueron los primeros que entonces que llegaron a los 6 meses, y que de repente en Israel se vio que habían bajado muchísimo los casos, y de repente empezaron a ver que empezaba a subir de vuelta, y ahí se dieron cuenta de que estaban cayendo los anticuerpos. Israel fue el primer país que suministró una tercera dosis, y si uno sigue la curva de los casos, va a ver como cuando empezaron con la tercera dosis, de vuelta cayeron, dramáticamente cayeron el número de casos en Israel. Claro que en ese momento la variante era la Delta y no era la Omicron, pero de todos modos eso es un ejemplo de cómo la tercera dosis ha ayudado a combatir esta enfermedad. Gracias, doctor. Dice una de nuestras participantes que ella cree que el miedo de los padres es más a los efectos secundarios a largo plazo, pero debido a toda la información falsa que se ha distribuido. Sí, no, ha habido mucha información falsa. Hoy en día ya hay gente que hasta se ha vacunado un año atrás o más, y no ha habido efectos secundarios a largo plazo. No ha habido eso. Lo que ha habido, sí, es efectos a largo plazo de COVID, de gente que se infectó, se curó del virus, pero que tiene lo que se llama el COVID largo, y que dura meses, y son síntomas serios. O sea que lo que dura mucho en algunos casos es la infección, y no los efectos secundarios de la vacuna. Gracias, doctor. Gracias. En realidad, yo no conozco a nadie personalmente, conozco mucha gente que se arrepintió un poco tarde, cuando se infectaron y estaban internados en el hospital, se arrepintió de haberse vacunado. No conozco gente que se haya arrepentido de haberse dado la vacuna. Así que eso dice todo. Sí. También dice Ingrid que los jóvenes que obtuvieron dosis mixtas entre Pfizer y Moderna, ¿cuál es el porcentaje de protección que tienen? Y al momento que corresponda a la tercera dosis, ¿cuál es la más adecuada de recibir? Los estudios han mostrado que mezclar dosis no genera ningún problema. No importa qué vacunas se esté mezclando, o sea, en Canadá en realidad se están aplicando solamente 2, así que solo hay posibilidades. Se aplicó en su momento AstraZeneca, pero ya se sabe que los que recibieron AstraZeneca en la primera dosis recibieron Pfizer o Moderna en la segunda y no hubo ningún problema. Y se sabe que aumenta la protección después de la segunda y va a ocurrir lo mismo con la tercera. Así que no hay problema en mezclar Moderna con Pfizer, o si recibieron AstraZeneca al principio de recibir Moderna y Pfizer. Esos ya son estudios publicados que se sabe que no hay ningún efecto inesperado. Gracias, doctor. Bueno, otra de las consultas también que habitualmente hace el público tiene que ver con la frecuencia que se están poniendo estas dosis, ¿no? Y sabemos que el cuerpo también tiene como su propio sistema inmune. ¿Hay estudios suficientes respecto de, digamos, hasta qué punto el vacunarse demasiadas veces puede afectar el propio sistema inmune? No, en realidad el sistema inmune tiene capacidad de reacción muy rápida, y en realidad al principio, no sé si ustedes se acuerdan, Pfizer, como
tenían que hacer el ensayo clínico, no podían probar todas las alternativas porque eso hubiese prolongado el ensayo muchísimo. Entonces, esperaron solamente 3 semanas o 4 semanas durante los ensayos clínicos. Cuando se aprueba la vacuna, entonces, obviamente, uno sigue lo que el ensayo clínico había demostrado. Sin embargo, el conocimiento de las experiencias con otras vacunas, por ejemplo la gripe, sugirió a muchos científicos de que en realidad se podía esperar más tiempo. Y entonces, en el caso de Canadá, inicialmente un poco forzado por la escasez de vacunas inicial, se decidió postergar para permitir que mucha más gente recibiera la primera dosis. Resultó ser que al final esa fue una muy buena idea, porque se vio de que la protección era mayor si en lugar de esperar 3 semanas o 4 semanas, como se había hecho al principio, se esperaba 3 o 4 meses. Y efectivamente hacía resultado al punto tal de que lo que pasó en Israel se evitó que ocurriera acá tan rápido. Pero bueno, ahora sí están pasando 6 meses, se está empezando a caer, y el sistema inmune nuestro es permanente, está siempre listo para responder. No es un sistema que digamos, bueno, ya respondió una vez, ahora no responde, siempre va a responder. Lo que sí es cierto es que la gente de mayor edad tiene un sistema menos vigoroso, como pasa con otros sistemas de nuestro organismo, y entonces las respuestas pueden ser menos vigorosas que las que tienen, por ejemplo, los chicos que responden muy rápidamente y con mucha fuerza, ¿no? Y mucha cantidad de anticuerpos muy rápido. Hay otra pregunta, doctor, ¿cuál es la diferencia entre la AstraZeneca y las demás vacunas? Bueno, son vacunas, o sea, supongo que se está refiriendo a Pfizer y Moderna cuando se refiere a las demás vacunas. Son vacunas basadas en distintas tecnologías. La de Pfizer y Moderna son las que se llaman vacunas basadas en inglés se llama RNA, se le dice RNA vaccines, RNA, y la de AstraZeneca está basada en lo que se llama adenovirus. Son distintos principios, pero que en última instancia generan el mismo resultado, que es presentarle al sistema inmune una parte del virus, que es la parte que el virus usa para atacar a las células. Y las dos vacunas, las dos clases de vacunas, presentan la misma proteína al sistema inmune y por lo tanto generan el mismo tipo de respuesta. Pero ha habido algunas diferencias porque el vehículo con el que se producen esas proteínas es distinto en el caso de Pfizer y Moderna con respecto a AstraZeneca. Vayamos a una pregunta de escenario, doctor Filmus. ¿Qué pasa con las personas que tienen que tomar transporte público todos los días y que están forzados porque tienen que ir a trabajar? No, bueno, eso ¿Qué se les puede aconsejar? Eso es lo que pasaba al principio sobre todo, y lo importante es llevar una buena máscara. Eso es lo importante, no ponérsela debajo de la nariz, no que esté flotando así, y en lo posible usar una máscara de las que se llaman esas de cirugía, que esas son máscaras que normalmente usan los cirujanos cuando hacen operaciones, son muy baratas, se compran en cualquier farmacia, cuestan centavos, y esas máscaras se han estudiado, son suficientes y están bien puestas, bien colocadas, para protegernos en una situación como la de el medio público, en donde toda la gente que viaja, en teoría por lo menos, tiene que estar con la máscara, o sea que hay una doble barrera entre las dos personas, la máscara de uno y la máscara de la otra persona. ¿Se sabe a esta altura si la ventilación es un factor que también favorece? Bueno, eso se ha estudiado también y efectivamente, todo lo que sea permitir que el virus no se quede estacionado donde si alguien estornuda o si a alguien se le cae la máscara o se le corre, todo lo que permita que circule el aire y que barra el virus de nuestra cercanía siempre va a ser algo que nos va a ayudar. Por eso se sabe de que estar afuera siempre es más seguro que estar adentro. Lamentablemente, con el clima que tenemos en Canadá en invierno, no tenemos otra alternativa. Y es por eso también que se sabía que iba a pasar, aún antes de que viniera la de Omicron, se sabía que con la Delta, al empezar el invierno, aquí los casos iban a aumentar, y de hecho aumentaron, porque al estar encerrados, sí, hay más posibilidades de contagio, lamentablemente. O sea, el consejo para la Navidad, por ejemplo, sería
si se junta una familia de 25 personas, ¿habría que mantener los ambientes más ventilados? ¿Habría que Bueno, tomar más sí, distancia? ¿Cómo sí, sería eso? sí, eso es mejor. De todos modos, mi impresión es que si estamos en una mesa sentados con 25 personas cenando y una de ellas tiene el virus, eh, por más que tengamos la ventana abierta, es muy difícil evitar el contagio. Esa es la verdad, porque esta variante es muy, muy contagiosa. Lamentablemente es así. ¿Está preparado el sistema, en su opinión, ¿no? Y trabajando en los hospitales, ¿está preparado el sistema de salud para Omicron? Bueno, una de las cosas que ya se ha visto en Inglaterra es que el incremento, pero así, exponencial que hubo en el número de casos, no fue acompañado con un número correlativo de gente internada en los hospitales. Hubo un aumento, pero mucho menor que el número de casos. Es decir, y eso se debe precisamente a esta protección, esa segunda barrera que tenemos que nos protege de enfermedad grave. Por lo tanto, el sistema, en principio, nuestro sistema de salud debería poder responder. Ahora bien, ¿qué pasa? Si tenemos millones de casos, por ejemplo, haciendo una exageración, aunque un pequeñísimo porcentaje tenga enfermedad grave, mucho menor del que con la gente no vacunada, eso también puede generar un número suficiente en términos absolutos que comprometa a los hospitales. Pero por el momento no se prevé que ello vaya a ocurrir, pero por supuesto, esta es una situación dinámica que cambia, que tenemos que estar siempre atentos a cómo evolucionan los hechos y, de acuerdo con ellos, reaccionar. Hay dos preguntas. Una de ellas es si la vacuna del flu se tiene que colocar, digamos, en combinación, además de haberse colocado las vacunas del COVID, si se puede colocar la del flu, ¿no? De la gripe. Sí. Yo personalmente, acá en el hospital, me he dado la vacuna de flu, como toda la gente que trabaja en el hospital, y por supuesto también me he dado la tercera dosis de la vacuna contra COVID. ¿Hay que esperar entre 15 días o algo así para ponerse una hora? No. No, En general recomiendan no dársela al mismo día, pero hay gente que especula que por ahí, acuérdense que a los chicos le dan una vacuna que se llama la vacuna triple, que son vacunas contra 3 distintas enfermedades en un solo pinchazo. Así que está claro que podemos recibir más de una vacuna al mismo tiempo, si los pequeños pueden recibir 3 a la vez. Sí. Doctora, otra pregunta. ¿Los menores de 5 tendrán vacunas en el futuro? En estos momentos se están habiendo ensayos clínicos con chicos de 0 a 5 años. Así es. O sea que si los ensayos clínicos muestran de que las vacunas funcionan como funcionaron para de 5 a 11 años, eventualmente, cuando los ensayos se terminen y si se ve que funcionan y que son seguras, se va a aprobar para el resto de la población. Voy a preguntarle con respecto a las embarazadas, que es una población que muchas veces tiene bastantes dudas respecto de colocarse la vacuna. Se sabe que el sistema inmune de una embarazada, de hecho, se reduce significativamente, casi como si fuera un adulto mayor, y por eso se recomienda precisamente la vacunación. ¿Cuál es su opinión? Sí, primero sabemos que ya miles y miles de embarazadas han sido vacunadas sin ningún problema. Ya nacieron chicos de mujeres embarazadas vacunadas, salieron lo más bien, no hay ni un solo caso reportado de algún problema secundario de los bebés como resultado de la vacunación. Eso por un lado. Por otro lado, se sabe que las embarazadas, precisamente por lo que vos dijiste, de que pueden tener un sistema inmune un poco debilitado, si les agarra COVID es más serio. Entonces, es muy importante, sobre todo por las embarazadas, vacunarse por la salud de ellas y por la salud del bebé que está por nacer. Y la defensa, digamos, de la embarazada cuando se coloca la vacuna, ¿eso protege al bebé después de nacido? Se ha visto de que la madre transmite anticuerpos a través de la placenta a los hijos. Así que sí, inicialmente nacen con una protección. Lo que pasa es que dura un cierto periodo, como ya sabemos. No lo va a proteger hasta que tenga 5 años. Eso no va a ocurrir. Pero inicialmente hay una protección, efectivamente, porque hay una transferencia de los anticuerpos.
Ujú. Ahora, el hecho de que haya habido casos de embarazadas, creo en Inglaterra y también aquí en algunas provincias de Canadá, que rechazaron la vacuna y se enfermaron de COVID, en su experiencia, ¿ha visto casos que llegan realmente a hospitalización, a ser de mucha gravedad, incluso madres que han fallecido como consecuencia de COVID, estando, habiendo nacido sus hijos y luego morir por complicaciones de COVID? No, o sea, creo que hay que tenerlo bien claro. Lo mejor que puede hacer una embarazada es vacunarse. Eso es lo mejor que puede hacer. Es esencial que lo haga. Porque, como decía antes, la enfermedad en las embarazadas puede ser más seria. Conozco casos, en realidad. En Sunnybrook hay un área tiene una sección especial de embarazos complicados. Y hay ahora en este momento lo que hay más son embarazadas que no están vacunadas. Es entendible, ¿no? Que una madre no quiera, o una madre embarazada, que sobre todo en el primer bebé, ¿no? No quiera hacer la vacuna, no quiera, digamos, exponer a su hijo a la vacuna, ¿no? Y esta, lamentablemente, se cruza de nuevo, ¿no? La desinformación, las redes sociales, los comentarios de familiares, que tienen tanto peso, ¿no? En la decisión de una embarazada. Las embarazadas que están internadas en Sunnybrook son las que han tenido COVID, no las que están vacunadas. Es así, esa es la verdad. Muy simple. Ya. Ahora, esa evidencia, como decíamos, no siempre llega, ¿no? A tiempo a las familias y a la gente. Entonces, un poco la idea, creo, de Latin American Task Force y la nuestra es un poco acercar esa información, ¿verdad? Para que realmente Bueno, se pueda reflexionar con datos concretos, con evidencia científica y de la mejor manera para poder entender esto, ¿no? no, por eso es muy importante que cada uno de nosotros, que tenemos familia, que conocemos gente, tenemos amigos que de repente desconfían de la vacuna, que hablemos con ellos, que les digamos, mira, yo me vacuné y estoy en lo más bien. No he tenido ningún problema. Sí, me dolió el brazo un poco al principio, o tuve escalofrío las 24 horas, o estaba un poco cansado, y después pasó todo. Y ya me olvidé de que eso me ocurrió. Eso no es nada, comparado con lo que es tener COVID, estar intubado en un hospital, ni hablar de si uno tiene el long COVID que se llama. No hay comparación, no es ni siquiera, digamos, no es competencia una cosa con la otra. Ahora, las personas que se enfermaron ya de COVID y que por esa razón dicen, yo no me voy a mí el vacunar, COVID. sí. No, bueno, se sabe de ¿Qué que pasa con eso? la vacuna protege más que haber estado enfermo. Uh-huh. Por eso recomienda el que estuvo enfermo que igual se vacune. Esa es la recomendación que hay. Y encima, el que estuvo enfermo con una variante que es distinta. O sea que se puede contagiar con esta nueva variante. Bueno, en Sudáfrica se vio que mucha gente que había tenido el COVID con las otras variantes, con Omicron, la volvieron a tener. Doctor, usted mencionó que los anticuerpos disminuyen después de un tiempo, entonces eso quiere decir que aún después de la tercera dosis hay que ponerse boosters cada cierto tiempo. Bueno, me refería antes a que es posible, con estas cosas uno hay que tener mucha cartera porque dicen que lo más difícil de predecir es el futuro con estas pandemias, pero en el caso de la gripa sabemos que todos los años hay que darse un booster. Uh-huh. Es posible que esto ocurra también con esta vacuna. No sé, el periodo, 8 meses, un año, veremos. Sí. Seguramente las vacunas van a mejorar, seguramente va a haber vacunas específicas para Omicron, así que va a haber, y las vacunas van a mejorar, porque, o sea, lo que tenemos ahora se puede mejorar, por supuesto, y hay gente que está trabajando día y noche y mejorarlas, así que eso va a ocurrir también. Pero dentro de lo que se calcula como un posible escenario para el futuro, mucha gente piensa de que sí, es posible de que tengamos que vacunarnos con cierta frecuencia. ¿Cuál va a ser exactamente la frecuencia? Es difícil de predecir ahora, porque, de vuelta, puede ser que tengamos mejores vacunas, que tengamos vacunas que se puedan administrar por la nariz, en fin, hay muchas variantes, por lo cual hace que es muy difícil de predecir con precisión lo que va a ocurrir, pero de vuelta, es algo muy razonable pensar de que va a haber que tener boosters, sobre todo si el virus sigue cambiando.
Y la otra pregunta, doctor Filmus, es desde su experiencia en el hospital, ¿cuáles son los efectos más comunes del long COVID? El COVID, Bueno, los eso ha aparecido mucho en los medios de difusión. Yo veo sí. la CBC y ha entrevistado a gente con long COVID y algunos tienen efectos serios, algunos tienen debilitación, o sea, siguen débiles sin poder recuperar su energía por un tiempo muy largo, con dificultades hasta en algunos casos más graves hasta para caminar. Algunos hablan del foggy brain, hay distintos síntomas, depende de las personas, varía bastante, pero en algunos casos son efectos serios, son efectos que uno no quisiera tener COVID, definitivamente es algo que no queremos tener. Claro. Gracias, doctor Filmus. No sé si nos quedan más preguntas, Lida. Yo tendría un par de preguntas más, pero esperaría que la gente que nos ha acompañado también en la sesión tenga la oportunidad de conversar con el doctor, así que le damos la palabra a ellos, ¿no? Sí, hasta ahora todas las preguntas que nos han escrito las hemos leído. Vamos a esperar. Si hay alguien que quiera participar, hacer una pregunta en este momento, se les puede dar la palabra. Pueden, si quieren levantar la mano. Yo tengo una pregunta. Sí. Tengo una pregunta. Perdón, sí. Adelante. Sí. Bueno, doctor, muchas gracias. La información exacta, perfecta. Mejor no se podría. Entendido todo. Definitivamente, o sea que vamos a tener como el flu, un anual, posiblemente. Es posible, ¿no? De vuelta. Nadie sabía que iba a aparecer algo como la Omicron y apareció. Entonces uno tiene que tener, o sea, la ciencia se basa en los hechos. Si uno no puede ser dogmático. Si las cosas cambian, la ciencia cambia la respuesta. Nosotros nos fijamos cómo va evolucionando la enfermedad y de acuerdo con eso reaccionamos. Pero un escenario posible, como dije antes, es de que vamos a tener que vacunarnos por ahí una vez al año, por ahí menos frecuentemente. Va a depender mucho de cómo el virus cambie y cuán buenas sean las nuevas vacunas que se desarrollen. Los dos factores van a determinar la frecuencia con la que posiblemente nos tengamos que vacunar. Ok, perfecto. Si toca, tocó. Así es. Gracias. Muchas gracias, muy amable. De nada. A mí nada más me gustaría agregar, si me lo permite, sí. Agradecerle al doctor por su tiempo y su valiosa información que nos ha brindado. Doctor Filmus, su opinión con respecto a la vacunación en el tercer mundo y un efecto que continúa circulando y un efecto que continúa circulando virus. ¿Es así, Fernando? Bueno, yo supongo que la pregunta se refiere a un problema que ya nos hemos referido en otras entrevistas, que la pandemia es un fenómeno que afecta a todo el mundo, no solo a los países desarrollados. Por eso, desde un principio, muchos insistimos de que era importante no solo vacunar a la población en los países desarrollados, que tienen el dinero como para comprar la vacuna, sino que era también muy importante llegar con la vacuna a los países que tienen menos recursos, porque hoy en día, con el mundo globalizado, con la gente viajando de un lado para otro todo el tiempo, la epidemia solo se puede parar si se para en todas partes. Mientras siga en algunos países, el peligro va a seguir estando. Así que es muy importante que los países con recursos entiendan esto y que se les facilite a los países con menos recursos el acceso a las vacunas, incluso el acceso a la producción de las vacunas, con lo cual esos propios países se hagan independientes y puedan depender de sus propias capacidades de producir la vacuna y no estar siempre dependiendo de la caridad o de los regalos o donaciones que puedan hacer otros países. Eso es muy importante, que los países, ya hay algunos países, digamos, en vías de desarrollo que están empezando a construir los laboratorios y desarrollar sus propias vacunas, incluso como para tener independencia desde ese punto de vista que es tan importante. Una de las estadísticas que a mí me llamó mucho la atención respecto de COVID-19 este año fue la mayor cantidad de potencial de contagio que tenía la comunidad latinohispana. En su opinión, doctor, ¿cuáles fueron los factores que llevaron a esto como determinantes de la salud también de esta comunidad? ¿Y cuál sería
tal vez su evaluación del trabajo que se hizo precisamente acercando información a estos grupos en su tarea en la Latin American COVID Force. Sí, no, bueno, efectivamente, nosotros formamos esta Latin American COVID Force porque notamos de que en la comunidad había gente con muchas dudas. Y un estudio que hizo Statistics Canada al principio mostraba que solo un 64% de la comunidad latina estaba convencida de vacunarse. Eso fue una de las cosas que nos empujó a nosotros a organizarnos y a empezar a hacer esta tarea de difusión. Y afortunadamente, a los pocos meses de este trabajo, realmente dio sus frutos, porque que el trabajo no solo incluyó difusión, sino además desarrollamos clínicas de vacunación para gente indocumentada, porque sabemos que hay latinos que tienen problemas de documentación, y hubo miles de gente que se vacunaron en esas clínicas, o sea que la combinación de la tarea de difusión y de aclaración de las dudas con estas clínicas para gente indocumentada hizo de que en pocos meses el porcentaje de latinos que estaban dispuestos a vacunarse pasó del 64% al 90%, es decir, un porcentaje tan elevado como yo diría el resto de la población. Excelente, muchas gracias. Lo cual demuestra que la información y la comunicación tiene un efecto importante en la pandemia. Así es. Bueno, una de las participantes dice... Perdón. Al principio de la pandemia se hablaba sobre como método principal de contagio, la OMS incluso decía que era por estas partículas, gotitas, ¿no?, de saliva que uno suelta cuando está hablando, etc. Pero después escuché que había ahora actualmente un debate sobre eso y que hay parte de la comunidad científica que dice que es más que está en el aire, digamos. Yo creo que sí. Ese debate está saldado. Se sabe que estos virus pueden estar en el aire. Eso ya está saldado. Al principio había discusión, pero ahora está claro. Este virus está en el aire y por eso es importante la distancia, el barbijo y la ventilación. Esta información está muy clara, en el cual ya uno puede decir, yo estuve en una reunión y fueron las cosas muy claras. Pero a veces le llegan a uno una amistad, le digo yo, ¿y quién le contó? Digo, es que me contaron. Le dije, ay, mamita, eso no se ponga a creerle todas esas cosas porque nos enloquecemos todos. Entonces, usted se mete por el doctor fulano, el doctor sultano, ahí sí hablemos, pero lo contrario, ¿para qué nos ponemos que fulano, perencejo, pero no me contaron? Entonces, ahí es el temor de la gente. Claro. Creo yo, ¿no? Así es. Gracias. Bueno. Doctor, una cosa, usted mencionó el tema de las clínicas de vacunación que se habilitaron en su momento para primera y segunda dosis para personas indocumentadas. ¿Esto está previsto hacer algo al respecto para la tercera dosis? Seguramente eso se va a hacer. Todavía no se ha lanzado alguna, pero estoy seguro que eso va a ocurrir porque obviamente es una necesidad. Entonces, estar en contacto con el grupo de Latin American Task Force Así es. y poder recibir la información. Nosotros a través del boletín Línea 1 del Consejo difundimos los avisos que ustedes publican semanalmente y seguiremos efectivamente, apenas tengamos las clínicas instaladas se va a dar a conocer y desde ya agradecemos que ustedes trasladen la información con la gente con la que tienen en contacto. Una de las participantes también dice, muchas gracias por la información, doctor Jorge Firmus y toda su comitiva, bendiciones. De todas maneras, yo creo que muchas gracias, no sé, Sandra, si vamos a tener más tiempo y también de contar con su tiempo, doctor Firmus, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, estar aquí con nosotros compartiendo esta información tan valiosa. No, yo les agradezco a ustedes porque creo que están haciendo esta tarea de difusión, es muy importante. Como ya vimos, tiene consecuencias muy favorables, ayuda a convencer a la gente y sobre todo, si los que hoy escuchamos las cosas, vamos y hablamos con nuestros familiares, con nuestros amigos y hacemos toda una cadena de información para combatir a la cadena de desinformación, creo que vamos a salir adelante. Esta pandemia es difícil, es algo que obviamente no nos tocó vivir en nuestra vida hasta estos momentos, pero yo soy optimista de que tal vez un poco más temprano, un poco más tarde, pero que vamos a salir adelante y que la vamos a superar.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor Filmus, por todo su tiempo, como siempre, y con la gran claridad con la que nos explica y nos hace entender realmente este momento en el que estamos de la pandemia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Adiós. Gracias, doctor. Muy amable. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, doctor. De nada, de nada. Muchas gracias. A Lida. Adiós. A Sandra también. Gracias Gracias. Muchas gracias. Sandra y a Luz. Muy amables. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, Sandra. Por Feliz noche, chao. Gracias, bye bye. Bye, feliz noche. Feliz noche para todos. Chao. Igualmente. Hasta luego. Gracias a todos. ¡Feliz Navidad! Ay, adiós, feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.